En la Sagrada Escritura no se cuenta la Asunción de María. Por eso la liturgia escoge textos que ayudan a la comprensión de este misterio que celebramos. Misterio no quiere decir una realidad que no se comprenda, sino una obra proyectada por Dios y llevada a cabo para nuestra salvación. María, como toda persona, ha terminado su camino terreno, y habiendo llegado a este punto cumbre de su existencia terrenal, participa de la resurrección de su Hijo Jesucristo. De manera única y particular, es glorificada como participación de la gloria de su Hijo resucitado. Esto es lo que proclamamos cuando adoptamos la imagen de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, para indicar la plena resurrección de la bienaventurada Virgen María. En ella se realiza el proyecto de Dios, un proyecto que tiene que ver con nosotros también. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 19 y capítulo 12, versículos 1, 6 y 10. Este pasaje del Apocalipsis nos habla de una mujer que aparece en el cielo, una gran señal en el cielo. No tenemos la descripción de la asunta aquí, sino un cuadro apocalíptico que habla de la humanidad original. Se trata de una escena primordial. Tanto así que el vidente Juan cuenta que ha visto a un dragón que lucha contra una mujer. Esta es la escena primordial, la mujer y la serpiente, un conflicto que dura desde siempre a lo largo de toda la historia. En el mundo se juega un duelo dramático entre las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte. La mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, es la persona humana, la dignidad del ser humano creado por Dios en su belleza, que supera las fases del tiempo. Por eso los relojes astrológicos del sol, la luna, las estrellas. Y dejándose guiar por esta comprensión del tiempo, en esta visión, Juan coloca en el centro de las constelaciones del universo a la mujer. Por lo tanto, está en el corazón del proyecto divino. La mujer da a luz, pero el parto resulta frustrado porque el niño recién nacido es raptado y la mujer es llevada al desierto para ser protegida. El dragón trata de devorarlos, pero no lo logra. Sin embargo, el conflicto perdura. La ascensión de María, la asunción de María, mejor, al cielo en cuerpo y alma, nos dice que este conflicto que nosotros también vivimos hoy, en él tenemos la victoria gracias a la resurrección de Cristo. Nos dice que Dios, amante de la vida, en aquellas criaturas que llevan impreso su rostro, también está su triunfo. En María la humanidad pensada como bella, como lo más hermoso, radiante del sol, de la luna, de las estrellas, desde el inicio, cumple su vocación en la belleza final, en la plenitud de la existencia. Por eso contemplamos en María el triunfo del Dios de la vida. Y lo que Dios ha pensado, lo ha realizado efectivamente. El Salmo 45, en la liturgia el 44, que rezamos como salmo responsorial, es un salmo real que celebra las nupcias de un rey que al mismo tiempo es entronizado con la reina a su lado. Contemplamos a la reina que está al lado de su señor. Se trata de la reina madre, no de la mujer del rey. Incluso porque en el contexto en el que se redacta el salmo, el rey tenía muchas mujeres, concubinas, mientras que madre no tenía más que una. La reina sentada al lado del rey
es aquella que la tradición bíblica reconoce con la expresión hebrea de la Gevirá. Gevirá, la mujer que gobierna, la potente, la señora. Es la madre que en la corte real tenía un rol significativo. Y nosotros, desde muy antiguo en la tradición de la Iglesia, lo aplicamos a María. Ella es madre y señora entronizada. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículos 20 al 27. Este texto escogido, en esta primera carta a los Corintios, nos explica el sentido teológico de la solemnidad. Cristo ha resucitado de entre los muertos, y por eso es la primicia. Primicia quiere decir el primero de una serie. En Adán todos mueren, en Cristo todos reciben la vida. Y la plena realización de este proyecto es gradual, sigue un orden. Atención, primero Cristo, luego los que son de Cristo. Y después vendrá el fin, o sea, técnicamente, el cumplimiento escatológico. ¿Quién más que María pertenece a Cristo? Por eso la frase primero Cristo, luego los que son de Cristo. Lo leemos hoy en María. ¿Quién más que María pertenece a Cristo? La resurrección de María marca su plena pertenencia al proyecto de Dios gracias a su disponibilidad total para recibir al Señor, como escuchamos enseguida en la proclamación del Evangelio. El Evangelio de esta solemnidad está tomado de Lucas, en el capítulo 1, versículos 39 al 56. En esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, en Lucas tenemos el único pasaje de todos los evangelios que es protagonizado por mujeres. Dos madres, ambas en un embarazo imposible, y ellas se constituyen en las primeras profetisas del Nuevo Testamento, las que anuncian el proyecto de Dios en el Espíritu Santo. Tenemos entonces el pasaje de la visitación de María e Isabel, donde estas dos mujeres gestantes por la obra de Dios, en Isabel en la esterilidad y en la vejez, en María en la virginidad, ambas le dan voz a lo que Dios está llevando a cabo en ellas, y por medio de ellas en su pueblo elegido y en toda la humanidad. Observemos bien la escena. María e Isabel solas, sin otra presencia que la del misterio de Dios que palpita en sus vientres. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, proclama Isabel a María, llena del Espíritu Santo. Isabel nos enseña la primera palabra auténtica de todo diálogo verdadero. Bendita seas. Eres una bendición que ha descendido sobre mi vida. Isabel introdujo la melodía, comenzó a marcar el ritmo de su alma y María se convirtió en música y en danza. Su cuerpo se transformó en salmo. Engrandece mi alma al Señor. En el cántico del Magnificat, María, la reconocida por Isabel como la Madre del Señor, ¿quién soy yo para que venga a mí la Madre del Señor, de mi Señor? Ahora María proclama, el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Esta es la frase central de la liturgia de hoy. Esta es una frase que además es recurrente en la Biblia para presentar las intervenciones extraordinarias de Dios. El cántico del Magnificat es una proclamación de esas cosas grandes llevadas a cabo por Dios y que se resumen en la salvación de toda la humanidad. Dios no es el omnipotente como a veces lo imaginamos, un poderoso, impasible, lejano.
muy alto, no. En griego se dice dínatos. Él, el jodínatos, el potente, es el único capaz de vencer las fuerzas de la muerte. En esto radica sobre todo su poder. Él es el Dios de la vida. Su poder está en generar la vida y vencer la muerte. Y esto es lo que al final de la vida de María ha ocurrido, lo que Dios ha hecho en María. Quien ama no puede abandonar a la persona amada en el reino de la muerte, en el inframundo, hoy diríamos en un cementerio. El Salmo 16, permítame citarlo, dice en los versículos 10 y 11, porque no abandonarás mi alma en el Sheol, ni dejarás a tu fiel, literalmente, a tu amante, tu hasit en hebreo, a tu amante, ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, saciedad de gozo en tu presencia, dicha perpetua a tu derecha. En su cántico, María atribuye esta obra de Dios a su misericordia. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre todos los que le temen. El sentido del término en la Biblia tiene que ver con ese impulso de amor visceral de Dios por la humanidad y la manera como en este amor la arropa, la envuelve, lo cual le lleva a donarle, a traspasarle su vida inmortal. El cántico de María prosigue enseguida con un elenco de 10 intervenciones de este Dios enamorado de la vida. 10 veces repite, es Él quien me ha mirado. Es Él quien hace grandes cosas. Es Él quien ha desplegado, quien ha dispersado, quien ha derribado, quien ha levantado, quien ha llenado, quien ha devuelto, quien ha ayudado, quien ha recordado. Es Él 10 veces. La piedra angular de la fe no es lo que yo hago por Dios. Cuidado con eso. Sino lo que Dios hace por mí y lo que yo le dejo hacer. La salvación es que Él me ama, no que yo le ame. Esto viene después. Es la respuesta a un amor primero. Si yo soy amado, depende de Él, no de mí. Y María ve a un Dios con sus manos enredadas puestas en la espesura de la vida. Y por eso usa verbos en pasado, con una fuerza profética, como si todo ya hubiese sucedido. En cambio, en su manera audaz de afirmar que se crearán una nueva tierra y un cielo nuevo, con absoluta certeza, María cree que el futuro de Dios es tan cierto como el pasado, y que este mundo lleva a otro mundo en su seno. Así es María, es la peregrina de la esperanza, aquella que asciende al cielo en esta peregrinación última y definitiva que realiza nuestra esperanza, que es la plenitud de la vida en la resurrección. Y por eso los verbos de pasado María los ve como el presente y el futuro de que Dios hace y hará. Repasemos rápidamente otra vez los verbos. Manifestó el poder de su brazo. Sí, solo su brazo, que es su poder, podía dispersar ese monstruo que es la muerte. Dispersó a los soberbios de corazón, a los arrogantes, que son aquellos que miran a los demás de arriba para abajo y crean un mundo de muerte. ¿Qué hace el Dios de la vida? Los convierte a su amor, haciéndolos humildes siervos de sus hermanos, y es de esta manera que desaparece la arrogancia. Derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes, a los últimos. El Señor pone fin a esa comedia en la que los seres humanos luchan por sobresalir, imponiéndose unos sobre otros, sobre los demás, creando así el reino de la muerte. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. No es una amenaza de castigo, es el anuncio de la salvación. En el mundo antiguo el reino de la muerte queda reducido a la nada.
El brazo del Señor ha creado un mundo nuevo en el que toda forma de muerte es eliminada. Esta es la victoria del Señor que hoy celebramos en la persona de María, en la solemnidad de su asunción en cuerpo y alma al cielo. Y nosotros lo hacemos repitiendo sus mismas palabras. Terminemos. Orar con el Magnificat es asomarse con ella al balcón del futuro. Santa María, asunta al cielo, victoriosa sobre el dragón, nos trae una bendición de esperanza que nos consuela, sobre todo aquello que representa nuestro sufrimiento en la vida. Una bendición sobre el paso de los años, sobre la ternura negada, sobre la soledad sufrida, sobre la decadencia de este cuerpo que envejece o se enferma, sobre la corrupción de la muerte, sobre el sufrimiento de los seres queridos, sobre nuestro pequeño o gran dragón rojo, que sin embargo no vencerá, porque la belleza y la ternura son, en el tiempo y en la eternidad, más fuertes que la violencia. Terminemos, concluyamos con esta bella exaltación que Isabel hace de María. Feliz tú que has creído. En María, el proyecto de Dios se realiza plenamente porque ha creído y porque le pertenece totalmente a su Señor. En ella contemplamos el proyecto que Dios tiene para nosotros. En María ya se ha realizado. Es lo que hoy festejamos. En nosotros tiende a la plenitud. Y a nosotros se nos ofrece esta posibilidad. Porque María no abandona a ninguno de sus hijitos que son presa de la muerte o del miedo, sino que los acoge con amor en su gloria, así como lo hizo ya desde el primer momento. Lo que Dios hizo con María, lo hace en nosotros. Y lo hará en el momento en que culmine nuestra peregrinación en la esperanza de la vida en las rutas de la muerte, de este mundo, en las rutas de este mismo mundo en el que ahora transitamos. Pues sí, en María, la que creyó en la palabra, promesa del Señor, está la imagen, atención, de nuestro destino. El destino de todo el que cree que las palabras del Señor se cumplirán. Por eso el grito de exultación de María al inicio de su peregrinación en el Magnificat, en su primer camino desde Nazaret hasta Encarén para la visitación, ahora es también el grito cuando llega a la meta. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Felices nosotros si creemos en la palabra del Señor y nos unimos profundamente a Jesucristo con la fe de María.